Por ejemplo, en algunas empresas de supermercados, que es la que de repente han explotado mayor información de los datos en la parte de retail, es conocer aquella cesta de productos, ¿no? Hay incluso una solución, un algoritmo que viene a ser una solución ya elaborada para encontrar cuál es aquella combinación ideal de productos que podríamos ofrecer a un cierto cliente y qué otra diferente combinación de productos podríamos ofrecer a otro cliente. Esto se hace en base a recoger toda aquella información histórica de consumos transaccionales, primero poder hacer una limpieza adecuada porque a veces hay malos registros, en las extracciones también hay temas, cruzarla, construir una buena tabla, una matriz buena de datos para poder analizarla y finalmente aplicar nuestros algoritmos de predictivos, ¿no? Hay unas herramientas ahí dentro de R y de Python que buscan atender esta solución y el entregable final es comparar una campaña regular donde le ofrecemos diferentes productos asociados a los clientes versus una campaña comercial igual, pero con un combo de productos ya refinado, orientado con estos algoritmos de Machine Learning, ¿no? Y cuando se ven esos estados, cuando se ve esa comparación de ese versus de campañas, se ve que el de inteligencia artificial tiene mayor cantidad de conversiones o mayor cantidad de ventas. Es súper interesante. Ahí se ve textualmente, o sea, se ve textualmente cómo el impacto puede estar en mejorar unos 5 o 8 puntos más de conversiones y eso genera definitivamente una mayor rentabilidad. Lo único diferente que se está haciendo es conocer un poco más la información del cliente, pero a gran escala, ¿no? Cuando hablando de 10.000, de 40.000, 50.000 clientes y su comportamiento de compra constante. Otro proyecto también que está siendo muy demandado últimamente, estamos viendo algunas cotizaciones de proyectos y estamos viendo que los proyectos de pricing están cada vez más solicitados. Es De decir, pricing. ajá, exactamente, de pricing. ¿Qué empresa no le gustaría conocer a detalle cuál es el precio o el nivel de descuento que se le puede aplicar a cierto cliente? ¿No? Habrá ciertos clientes recurrentes que le podemos aplicar un descuento y habrán otros clientes de repente nuevos que tendrán el precio regular. Entonces, pero esos son como que el tarifario regular, ¿no? El tarifario común que cualquier empresa tiene. Ahora tiene dos, tres diferencias de precios. Pero, ¿qué pasaría si profundizamos un poco más en los datos y encontramos que hay clientes que son sensibles al precio, es decir, pequeños incrementos de precio podrían hacer de que se cancele esa venta? Y por otro lado, hay clientes que por la urgencia de repente necesitan el producto, necesitan el servicio y sí podrían pagar un pago adicional. Incrementar el precio y que no se nos caiga la venta. Entonces, ese tipo de proyectos, analíticamente ya es posible hacerlo con algunos algoritmos especiales que encuentran esos segmentos de clientes que son sensibles y no sensibles al precio. El piloto, cómo lo rentabilizamos es un versus, ¿no? Una estrategia de precios regular por los Claro. expertos en finanzas versus una estrategia de precios atrás con un algoritmo predictivo. Y se ve cómo podemos mantener las ventas subiendo el precio, que es algo increíble, ¿verdad? Que usualmente uno no esperaría, ¿no? Pero sí, sí existen algunos segmentos, algunos nichos de clientes que sí te pueden responder bien ante un incremento de precios. Sí, y justo lo que acabas de contar tiene mucha referencia también, recuerdo en algunos proyectos también que pude realizar el RFM, no sé si te suena familiar, el RFM, cómo poder tanto anticiparte no solamente el cliente, sino que justo tocas un tema muy importante de que de repente ampliándolo un poco más, o sea, a qué cliente de repente no se le puede dar mayor descuento sabiendo que se puede caer una fuga, ¿no? Entonces, ver la resiliencia del cliente, ver la frecuencia. ¿Puedes contarnos un poco de repente, a grosso modo, sobre el RFM para que, bueno, todos los que estamos acá presentes podamos conocer a detalle eso? Y cómo de repente Sí, se aplicaría, ¿no? En un modelo con Python, en Machine Learning, obviamente, ¿no? sí, sí. De paso también citas que hay tanta diversidad de herramientas que el data science puede utilizar en relación a los algoritmos, tantos algoritmos que puede utilizar,
que hay que tener tanto con experiencia propia de cada data scientist, así como viendo estudios de las mejores empresas, de las mejores consultoras, las mejores prácticas, por ejemplo, de Google, de Yahoo. Hay que ver en qué situaciones se utilizan ciertos algoritmos. Entonces, uno de ellos que ha citado es el RFM. Esta herramienta de segmentación es una de las primeras que debería hacer cualquier negocio retail para comenzar a avanzar en este camino analítico. ¿Por qué? Lo que pasa, y lo llevo a términos de marketing, lo que pasa es que buscamos aquella relación con el cliente. Un negocio retail se sostiene básicamente no por una venta puntual, se sostiene porque encuentra un grupo de clientes, un segmento de todo el mercado posible que tiene unas compras frecuentes con este cliente, ¿verdad? Y el negocio del retail está en establecer una relación sólida entre un cliente y los servicios y productos que ofrece. Buscar esa fidelidad. Entonces, entre la base de datos, cuando una de estas empresas retail, por ejemplo, de calzado o, o productos de belleza, ya tiene una masa grande de tickets recurrente, tiene que empezar a defender a algunos clientes, fidelizarlo, porque si se le va un cliente fiel, por ejemplo, un cliente que al año compra 15.000 soles en diferentes productos y en diferentes momentos del año, y que se le vaya otro cliente que solo vino por una compra de 200 soles. Entonces, de repente a nivel de base de datos, a nivel de ticket, no, el negocio no se percata porque está tendiendo a capturar más clientes, pero posiblemente tenga una fuga, esté perdiendo clientes valiosos. Entonces, una manera inicial, súper básica de empezar a filtrar es definir segmentos de clientes. Por ejemplo, varios hemos escuchado segmentos oro, segmento plata, cliente básico, ¿no? Como las tarjetas de fidelidad que nos dan en los cines, las tarjetas, eso es un ejemplo, ¿no? Las tarjetas también que nos ofrecen los negocios de tipo como Saga Falabella o Ripley, ¿no? Hacen una segmentación de sus clientes. Entonces, puedes comenzar con qué cantidad de ticket te genera, o hay otras variables adicionales como las que mencionaste. ¿Con qué frecuencia nos visita ese cliente? O ¿hace cuánto tiempo no viene a la tienda? Entonces, ese conjunto de tres variables, en la técnica RFM, nos ayuda a segmentar nuestro portafolio, nuestra cartera de clientes, y una vez ya segmentada, tenemos que tratar de hacer algo diferente por cada cliente. Si tenemos clientes de tipo oro, estos clientes de tipo oro deben ser más fidelizados, ¿no? Descuentos, alguna promoción especial, una ganancia de producto, un delivery gratuito. Entonces, esta técnica de RFM es muy utilizada para la segmentación inicial. ¿Sí? Básicamente es esto. Perfecto, sí, justamente lo que indicas es preciso. Hay algunas de repente acotaciones, ¿no? O sea, qué posibles proyectos, ¿no? Aplicado acá ya de repente más, o sea, expandiéndonos un poco más la predicción de la demanda, ¿no? O sea, es algo que definir un target también a veces, si bien es cierto en el equipo comercial, en distintas partes que forman el departamento en sí, viene a ser una predicción, pero también viene el tema de la detección del fraude, la formación de precios, cómo también es inclusive un cross-selling, ¿no? Cómo armas todo eso, ¿no? O sea, estos proyectos aplicados también, como bien acá en la parte inferior dice análisis sentimental, ¿no? Cómo analizas los sentimientos de la persona a través de predicciones de fuga de clientes, ¿no? Quizás por ahí has visto algún tema de fuga de cliente, u optimización, ¿no? De localización o de repente eventualidad de algún producto. Hola Ángel. Sí, ¿me logran escuchar? Creo que se congeló la imagen. Sí, 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 sí te escuchamos claramente. Ya, perfecto. Voy a parar un momento nada más mi cámara, solo porque si parpadea la señal, en un momento lo estoy abriendo nuevamente la cámara. Pero sí, con la pregunta que mencionabas, de los diferentes proyectos están
estos de análisis sentimental, un colega llegó a ver un proyecto para identificar la urgencia de los reclamos. Por ejemplo, en empresas grandes, donde tienen, por ejemplo, empresas de inversiones, imaginemos que tenemos un grupo, una masa muy grande de clientes, constantemente llegan reclamos, desde de repente reclamos que son manejables, operativos, que son solucionables rápidamente, o reclamos que implican una pérdida muy grande de dinero para el cliente y que tienen mayor urgencia. Entonces, cuando hablamos de 15 reclamos al día, de 20 reclamos al día, se destina a ciertos asesores para resolver estos reclamos. Pero ¿qué pasa si hablamos de una empresa súper grande donde tenemos 100 reclamos al día, 200 reclamos al día? Entonces, revisar cada uno de los textos que nos dejan los clientes hace que este proceso sea muy engorroso. El compañero de Data Science que les comento, él llegó a desarrollar un análisis, un proceso, un modelo, un modelamiento de texto que permitía identificar ciertas palabras que se mencionaban en los reclamos y le ponía un semáforo. De pronto tenías, en lugar de tener 100 reclamos, tenías un grupo de reclamos, cada uno con su respectivo semáforo, y podíamos ordenar desde el de mayor a menor urgencia, sin que ninguna persona los haya revisado uno por uno, sino ya en un solo día, en menos de 15 minutos, podías tener todos los reclamos clasificados. Esto implicaba evitar algunas pérdidas, porque cuando algunos reclamos se quedan en espera más allá del tiempo que se deben atender, ya avanzan hacia Indecopy, el cliente ya empieza a tomar más acciones, incluso hay un riesgo reputacional de la empresa, ¿no? Se empieza a colgar en redes sociales de que no ha sido atendido su reclamo. Entonces, esos procesos, Claro. lo hizo como un análisis de sentimiento, ¿no? ¿Qué tan urgente, qué tanta carga tenía? Y se trabajó de esa manera, ¿no? Y los otros proyectos también, de repente a los que nos están escuchando, muchos habrán participado, ¿no? Básicamente lo que se ve detrás de estos proyectos es o entender los patrones detrás de los datos para encontrar algunos segmentos o pronosticar y anticiparnos a algún evento en particular, ¿sí? Entonces, ese tipo de proyectos se pueden aplicar a la industria retail. Una empresa similar que vendía ropa, que estaba empezando a analizar cuáles son los colores de ropa que se vendían en la temporada y a qué precio, ¿no? Tratando de identificar si había algún patrón de compra recurrente siguiendo la estacionalidad. Entonces, bastante interesante, y lo enlazaba cada vez y lo hacía más complejo. O sea, comenzó, por ejemplo, analizando los productos que más y menos se vendían en combo. Luego se percató de que la estacionalidad es una variable importante. Lo hizo más sofisticado. Luego quería relacionar que el pronóstico, como le estaba yendo tan bien con el proyecto, lo relacionaba al manejo de sus stocks. Entonces, tenía finalmente un servidor que le sugería, qué cantidad de producto comprar es la más recomendada, qué cantidad de producto poner en las góndolas o en los exhibidores y a qué precio ponerlo. Todo ya estaba computarizado. Y se veía, por ejemplo, una tienda manejada por el expertise de cada uno de los líderes de tienda, los gerentes de centro de tienda, versus este sistema cognitivo que ya le daba las sugerencias a cada uno, y veía que sí generaba un margen adicional. No es que el sistema reemplace a la gerencia, sino que el sistema está aprendiendo constantemente de un gran volumen de datos, y esa inteligencia se está incorporando. Ahí tengo otro ejemplo, ya que hemos conversado de esto, tengo un ejemplo Claro. más, que lo vi sí, Sebastián, de un presentador chileno. En una oportunidad lo vi, pero era relacionado a recursos humanos, ¿sí? De repente lo cito acá porque me hizo recordar al manejo de personal que tenía que estar en las cajas, haciendo labores de cobranza en supermercados, ¿sí? Entonces, la necesidad era manejar un staff de personas que atendieran en cajas, ideal, según la cantidad de clientes que lleguen a esa tienda, según la cantidad de descansos médicos o vacaciones que se tengan,
Y lo ideal que se esperaba es que cada uno de las personas contratadas para el puesto de caja tuviera una app donde pudiera ver qué turnos le toca esta semana. Entonces, lo que hacía este modelo cognitivo, porque, o sea, ya había pasado de entender las colas, entender las vacaciones, entender los descansos médicos, entender la demanda de productos, y se había puesto como meta llegar a que solo 3 clientes estén esperando en cola. ¿Sí? Así de complejo fue. Que tenemos muchísima información de diferentes fuentes de datos, pero ¿cuál es nuestro ideal? Minimizar los tiempos muertos, es decir, minimizar a cajeros que estén sin atender a clientes. Otro objetivo que se tenía es que no sobrepase 3 personas esperando en cola, y para eso se empezó a trabajar y a recoger toda esa información, se elaboró un modelo predictivo, y además del modelo predictivo se aplicó un modelo de optimización donde se buscaba minimizar las colas, minimizar los tiempos muertos, y finalmente se logró. Después de 6 meses, casi a 8 meses de proyectos, porque tenía muchos ámbitos, no es un modelo predictivo nada más, se llegó al ideal. Se tenía un servidor con todas las reglas que se necesitaban de qué demanda se pronosticaba que iba a haber para cada uno de los supermercados, el supermercado A, B, C, D. Cada uno de las personas que trabajaban en puesto de cajero tenían un pronóstico de qué días debían ir en su celular a las sedes a trabajar, si les tocaba 3 días a la semana, 4 días a la semana, y dentro de cada uno de los supermercados se veía efectivamente que a lo mucho habían 4 a 3 personas en cola esperando. Finalmente se dejó este Genial. sistema cognitivo que hacía la labor de recursos humanos y maximizar el bienestar al cliente. Sí, justamente lo que indicas también me hace recordar a un proyecto que hace algunos años también elaboramos en una empresa del rubro de restaurantes, donde tú podías ver la resiliencia inclusive de cuántos comensales, perdóname, cuántos, digamos, mozos tú puedes tener por cierta, tanto estacionalidad como también por el mismo tema de manejo, ¿no? O sea, de manejo de la empresa. Entonces, si bien es cierto, a veces los sábados venían, o es, digamos, la afluencia más impactante como los fines de semana, lo que se hizo fue un modelo de Machine Learning, justo como lo que tú acabas de indicar, pero en este caso ya netamente ya automatizado con una API, una app donde le decía a cada mozo qué día tenía que venir. Entonces, ¿qué hacía la empresa? Se ahorraba tiempo, porque los fines a veces venían, un ejemplo, ¿no? Venían todos 10 de repente mozos y no se atendían de lunes a viernes, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Que solamente la cantidad de mozos de esos días no solventaba las ventas que se generaban. Entonces, este modelo que hacía que los días sábados y domingos se creara una resiliencia netamente para ellos y obviamente aumentaba la afluencia. Justo me ha hecho recordar a ese modelo que se pudo realizar, ¿no? Quizás alguno de los participantes que están aquí, de repente César, Dani, Adriana, Ángelo, ¿tienen alguna consulta o duda de repente hasta este punto o quieren consultarnos algo con sus experiencias laborales y de repente profundizar un poco más, ¿no? Con toda confianza, chicos, tienen el micro libre, igual pueden escribirnos también. Buenas noches con todos. Les saluda Iván. ¿Me Hola, logran hola escuchar? Iván, ¿qué Disculpe. tal? Sí, ¿qué tal Iván? Hola, tenía una consulta con respecto al tema de automatización de trabajo, ¿no? Ujú, claro, coméntanos. Eh, Más o menos, digamos, ¿a qué nivel nos permitiría poder automatizar los trabajos repetitivos que se hacen dentro de la empresa, ¿no? ¿Hasta qué nivel? En ese caso se vería, bueno, es dependiendo tanto del modelo, de ver la información de la data que tienen, tanto si está depurada, ver
qué tan sólida es la base de datos. Pero respondiendo a tu pregunta, sí se puede llegar a hacer un modelo de Machine Learning. Normalmente lo trabajo con Python en ese sentido y te ayuda bastante a generar ello y no solamente a automatizarlo, sino a que tú tengas una segmentación de cartera de clientes adicionales donde puedas ver también el trasfondo de cada uno. De repente por cada cliente tienes un scoring, tienes de repente afluencias de tráfico en la empresa donde trabajes. Pero toda esta base de datos, obviamente, el historial va a basarse sea un modelo, ¿no? Un modelo de repente de regresión, de Naive Bayes, Random Forest, dependiendo, ¿no? Cómo entrenar el modelo, ¿no? Sí, ahí también para sumar a la consulta de Iván, cuando se empieza a trabajar en automatizar tareas repetitivas dentro de una empresa, surge un listado grande de muchas tareas, desde colgar un Excel, desde cargar una base a un sistema, o descargar desde por ejemplo, algún SAP, algún RP, cierta información y trasladarla por correo. Entonces, se comienza como haciendo un listado de todas las tareas repetitivas que se quisiera automatizar. Una vez que se tiene ese listado de múltiples áreas, no solamente de una área, lo que se debería hacer es, debería valorarse. Si es que lo automatizamos, esa tarea se consigue hacer en menos tiempo, ¿cuánto beneficio genera la empresa? Entonces, se empieza a ponerle un valor, ¿no? Nos podría generar, liberar 15 horas, 15 horas hombre de este tipo de posición, de este tipo de analista o de este tipo de asistente de información, y se le hace un valor aproximado. ¿Cuánto es el ahorro? ¿Sí? Y ya lo tienes ordenado todas las posibles actividades a automatizar. Luego se tiene que hacer una columna más para ver qué tan viable es. Algunos sistemas son duros y no se puede terminar de automatizar. O sea, algunos sistemas, por ejemplo, tienen las preguntas CAPTCHA, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos automatizar la subida o descarga de información en páginas del Estado, a veces les sale como una imagen. ¿Qué letras dicen en esta imagen? Y tienes que estar tecleando. Entonces vamos a hacer ese listado de tareas a automatizar. Ya lo tenemos cuánto beneficio nos genera y le tenemos que poner qué grado de complejidad es. Es muy difícil hacerlo, automatizarlo, o es manejable. A veces es manejable, como por ejemplo enviar información por un correo todos los días desde una base de datos. Ya eso se puede elaborar desde el SQL, con Power Automate, o con Python, o con Automation Anywhere, o con RPA. Hay diferentes software que nos pueden ayudar a trabajar ese proyecto. Pero ya tenemos que, como por ejemplo, nuestra lista de actividad, nuestra lista de posibles proyectos, qué tanto benefician y qué tan viables son. Entonces se lleva a un comité con todos los gerentes y se aprueba ya. Estas tres primeras vamos a automatizar, porque son claves, porque son viables y porque van a generar mucho beneficio a la empresa. Entonces, en ese momento se empieza a definir qué tipo de herramientas se puede trabajar. Si es de baja complejidad, como es extraer información, como bien mencionaba Sebastián, se podría utilizar, de repente se diseña un proceso en Python, ¿no? Un proceso repetitivo que haga un clic en un lado, vaya hacia otro clic y traslade información. Con algunas librerías, entre ellas Beautiful Soup. De repente si tienes que trabajar con una página web y extraer un dato de la página web, tipo un scrapeo, o de repente se puede trabajar con otro tipo de software, como puede ser Automation Anywhere, que también es un software especial, por ejemplo, para copiar un dato del Excel y pegarlo en un sistema. Y de ahí extraer la data que se sale de ese DNI, de repente, o de ese ID, y pegarlo hacia otro sistema, ¿no? En Automation Anywhere casi no tienes que programar, ¿no? Solo simplemente tienes que repetir las tareas y ponerle una velocidad y sobre qué Excel va a recorrer. Entonces, para eso ya se empieza a destinar qué persona lo va a hacer, cuál va a ser el software y cuánto tiempo le va a llevar, ¿sí? Los modelos predictivos sí se pueden aplicar ahí, siempre y cuando se tiene que tomar decisiones, ¿sí? Si es una automatización repetitiva donde no se tienen diferentes casos, es decir, si tengo un DNI, tengo que tomar una serie de pasos. Pero si tengo de repente el RUC de una empresa,
no se ingresa por esta web, sino se ingresa por otro aplicativo. Entonces, cuando se tiene que, cada vez se hace más complejo las decisiones que tiene que tomar esta automatización, ya necesitan un cerebro detrás. Entonces, entendamos que el modelo predictivo nos deja un conjunto de reglas que ayudan a tomar ese tipo de decisiones, ¿sí? Básicamente de esa manera se podría trabajar, Iván. No sé si tu consulta también iba por ahí junto con Sebastián, lo que te hemos contestado. Ahí igual nos mencionas o por chat, dale como prefieras. Pero sí, las automatizaciones suman bastante bien con los modelos predictivos, ¿no? Es parte de la innovación que se busca dentro de las empresas. Y esa transformación digital especialmente. Justo citando el tema que mencionó Iván, hay un banco japonés que automatizó todas las actividades relacionadas a la evaluación de un crédito hipotecario. Y se volvió el primer millonario, una consultora, y se volvió el primer millonario de Japón que aplicaba inteligencia artificial para otorgar créditos. El proceso es completamente automático, no hay ninguna persona detrás, solo indicadores y para ver que si esté desembolsando a tiempo. En tiempo récord se desembolsaba, se hacían las verificaciones de la ubicación, se tomaba toda la información de la red posible y los niveles de morosidad, que es lo más riesgoso que se podría tener en ese tipo de proyectos, eran bajos, eran casi similares a los que ofrecía cualquier entidad bancaria. Entonces, se volvió el primer millonario de la inteligencia artificial automatizando todo su flujo completo, ¿no? Y para el cliente final que había, una evaluación en tiempo récord. En 40 minutos le entregaban si le podían dar el crédito y cuáles eran las condiciones. Y a veces cuando nos acercamos a algunos bancos, nos piden que entreguemos cierta información, que va a ser evaluada, que va a pasar un día, 2 días, nos va a dar la respuesta. Entonces, fíjense esa ventaja competitiva, ¿no? El tiempo. ¿Qué tan? O sea, si en 40 minutos te evalúo, me dices, o si en 3 días te puedo dar la respuesta, eso es una ventaja enorme para el cliente, ¿no? Porque a veces los clientes compran por impulso, ¿no? De repente sí, están muy motivados ese día en adquirir una vivienda y ya han buscado todos los medios posibles y se consigue la conversión. Y son tickets súper altos, ¿no? Es un crédito hipotecario, hablamos de más de 100.000 soles, una deuda de ese nivel, ¿sí?